En este ejercicio ya comenzamos con las derivadas de funciones y lo que se nos pide es calcular las derivadas de las siguientes funciones y alguna cosa más, como en este caso, por ejemplo, el apartado A, hallar la derivada de esta función y un punto en el que la derivada valga 2. Bien, la derivada de esta función, que tenéis aquí, esto es una función polinómica, se deriva usando las reglas de cálculo. La derivada de x elevado a 3 es 3 por x elevado a una unidad menos en el exponente, es decir, 3x cuadrado menos, pues menos que viene aquí. Ahora sería la derivada de un medio, la voy escribiendo por aquí, la derivada de un medio x cuadrado. Pues esto es el número que no se deriva y la derivada de x cuadrado sería 2 por x. Un medio por 2 es 1, por eso aquí tenéis x. ¿Veis? Menos, el menos se queda y la derivada de este término es x. Seguimos, otro menos, pues otro menos que viene aquí. La derivada de 2x sería el 2 que no se deriva y la derivada de x, que es 1. La derivada de x, que es 1, y por eso aquí aparece 1. Y la derivada de un número, que sería lo último, es 0. Para hacer estas derivadas tenemos que tener presente las reglas de cálculo de derivadas. Ahora, si queréis, las pondremos o las debéis de tener a mano para entender por qué de esta función, esta sería su función derivada, como nos pide el ejercicio. Y ahora nos dice que demos un punto en el que la derivada valga 2. Si la derivada es esta expresión, 3x cuadrado menos x menos 2, y nos dicen que localicemos un sitio donde esto valga 2, pues lo que hacemos, como veis aquí, es igualar la derivada a 2. A veces se producen confusiones entre la función, que es esta expresión de aquí, y su derivada, que como veis no coincide. Si me dicen un punto en el que la derivada valga 2, lo que yo hago es que cojo la derivada, que ya la he hecho, y la igualo a 2. Esto me da una ecuación de segundo grado que, escribiendo cada cosa en su sitio, nos ofrece dos números en los que la derivada vale 2. El número x igual a 4 tercios y el número x igual a menos 1, después de hacer las pertinentes operaciones para obtener la solución de esta ecuación. ¿De acuerdo? En estos dos valores la derivada vale 2. Como nos han dicho que demos un punto, pues cualquiera de ellos nos vale. Vámonos ahora al siguiente apartado de este ejercicio, el apartado B. El apartado B nos dice que calculemos también una derivada y que averigüemos cuándo es 0. Pues nada, aquí la tenéis. Esta es la función. Esta es vámonos a la función. Y aquí tenemos la función y su derivada. Esto es un producto, por lo tanto se deriva con la regla del producto. Derivada del primero, 2 por 4, 8, y una unidad menos aquí, es decir, 8x, aquí la tenéis. Por el segundo sin derivar, que es este de aquí. Ahora, más el primero sin derivar, que está puesto otra vez, aquí lo tenéis, por la derivada del segundo. Esto es una función compuesta, se deriva como si aquí hubiera una x elevado a 3, es decir, 3 y lo mismo elevado a 2, pero después se multiplica por la derivada de lo que haya aquí dentro, que es, en este caso, la derivada de 7x menos 2, que es la derivada de 7x, 7, y la derivada del 2, 0. Por eso la derivada es 7. Esta, que tenéis aquí, es la expresión de la derivada, que no vamos a simplificar porque tendríamos que hacer una potencia de tercer grado, de elevada a 3, que es una expresión muy larga, y esto se queda mejor casi así como está que desarrollándolo. Y nos dice que averiguemos un punto donde la derivada, que digamos cuánto vale la derivada en el 0. Pues aquí donde está la x ponemos un 0 y al hacer cuentas vemos que como está multiplicando, se hace rápidamente con la calculadora, 0 por esto va a ser 0 y aquí da 0 por esto que también va a ser 0, pues la derivada vale 0. Vamos al apartado C. Es esta expresión, la derivada de esta expresión, que es un cociente. Esto era un producto y se deriva usando la regla del producto, y esto es un cociente y se deriva usando la regla del cociente.
que en nuestro caso sería la derivada del numerador 2 por el denominador sin derivar, menos la derivada, perdón, el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, que es 2x, y la derivada de 4 es 0, es decir, 2x. Hacemos estas operaciones y partido, perdón, se me olvidaba, por el cuadrado del denominador. Eso es lo que dice la regla de derivación. Aquí sí que vamos a hacer unas operaciones, porque esto da 2x cuadrado y esto da menos 2x cuadrado menos 4x cuadrado. Aquí tendríamos 2x cuadrado menos 4x cuadrado, que da menos 2x cuadrado, y 2 por 4, 8, aquí tenéis el más 8 que sale. Nos dicen que averiguemos cuándo o en qué valores esta derivada vale 0. Pues igualemos a 0. A ver, en el ejercicio anterior nos han pedido el valor de la derivada cuando la x era 0, que es sustituir aquí la x por 0. Ahora se nos pide, igual que en el primer apartado, hallar los valores donde la derivada vale 0. Y eso es una ecuación, esta ecuación. Esta ecuación, que es una ecuación sencilla, aunque parezca que no, porque esto pasa al otro miembro de multiplicar al 0 y lo que queda es el numerador igual a 0. De aquí, que vamos a hacerla aquí porque es muy sencilla, más 8 igual a 0, tendríamos menos 2x cuadrado igual a menos 8, lo que es lo mismo, 2x cuadrado igual a 8 multiplicando por menos 1, x cuadrado igual a 8 dividido entre 2, que es 4, y la x valdría más menos raíz cuadrada de 4, es decir, 2 y menos 2, que son, como veis aquí, los dos valores de x que hacen que la derivada valga 0. Eso es lo que nos han pedido en este caso. Nos queda finalmente la derivada de esta función. Esto es una función compuesta. La derivada de la raíz cuadrada es 1. Si tuviéramos solo la raíz cuadrada de x, su derivada es 1 partido por 2 veces la misma raíz. Esa es la regla de derivación. Pero cuando tenemos la raíz cuadrada y aquí dentro hay otra función, vamos a llamarle u, pues entonces la derivada, se me olvidó ponerla aquí, la ponemos aquí, es 1 partido por 2 veces la misma raíz, igual que en el caso aquí, pero donde está la x, la función, pero luego hay que multiplicar por la derivada de la función, que finalmente lo que hace es que acaba en el numerador. Por eso veis que aquí en el numerador hay la derivada de lo que hay aquí dentro, 3x cuadrado menos 2, partido por 2 veces, como veis aquí, la raíz de la misma expresión, el mismo radicando aquí que aquí, ¿de acuerdo? Esas son las derivadas de estas funciones. Continuamos con el siguiente ejercicio. En este ejercicio se nos pide determinar las asíntotas de esta función que tenemos aquí. Como sabéis o debéis de saber de la teoría, las asíntotas de una función se obtienen calculando unos determinados límites. Las asíntotas verticales suelen aparecer en aquellos puntos donde la función no existe, están relacionadas directamente con el dominio de la función, y las asíntotas horizontales suelen aparecer cuando el límite, cuando x tiende a más infinito o menos infinito de esta función, nos da un número, ¿de acuerdo? Bien, como bien dice aquí, la función no está definida para menos 2 y 2, que serían los números que anularían el denominador en esta función racional. X cuadrado menos 4 igual 0, obtenemos x cuadrado igual 4 y x igual a más menos raíz cuadrada de 4, 2 y menos 2. En estos dos números puede que haya asíntotas verticales. No es una cuestión automática, es decir, porque una función no exista en un determinado punto no quiere decir automáticamente que haya una asíntota vertical. Veremos que en este caso sí que las va a haber. Bien, cuando hacemos el límite, cuando x tiende a menos 2, sustituimos y nos aparece 14 partido por 0, que quiere decir que este límite, o sus límites laterales sería más preciso decir, es más infinito o menos infinito. Tendríamos que hacer los límites laterales en ambos casos. Límite cuando x tiende a menos 2 de 2x cuadrado menos 3x partido por
x cuadrado menos 4 y vamos a hacerlo por la izquierda para que nos diga exactamente qué sucede cuando nos acercamos al menos 2 por la izquierda. Acercarnos al menos 2 por la izquierda, para tener mentalmente una idea de qué números estamos utilizando, sería utilizar números como menos 2,2, por ejemplo. Eso quiere decir que cuando aquí sustituimos la x por menos 2,2, el numerador va a estar cercano al número 14, es decir, va a ser positivo, que es lo único que a nosotros nos interesa, porque queremos saber si este límite es más infinito o menos infinito. Y en el denominador, si situamos en la x menos 2,2, al elevarlo al cuadrado nos sale un número más grande que 4. O sea, más grande que 4 menos 4 es también positivo, por lo tanto este límite es más infinito. Este límite lateral vale más infinito y el límite cuando x se acerca a menos 2, ahora por la derecha, vamos también a situar aquí la expresión de la función y nos acercamos ahora al menos 2 por la derecha, con números como ¿cuál? Con números como menos 1,9. Tened en cuenta que estamos metidos en los números negativos, es decir, por la derecha del menos 2 está, por ejemplo, el menos 1,9. Vamos a ver qué sucede. En el numerador volveremos a estar cercanos al número 14, con lo cual el numerador sigue siendo positivo. Y en el denominador, si donde está la x colocamos el menos 1,9, menos 1,9 al cuadrado nos da un número que es más pequeño que 4, con lo cual esta recta va a ser negativa, es decir, este límite va a ser menos infinito. Eso lo que nos está diciendo es que esta función, en el número menos 2, tiene una asíntota a la que la función por la izquierda se va a ir hacia más infinito, es decir, se va a disparar hacia arriba como estamos haciendo aquí, y por la derecha se va a ir hacia menos infinito. Tampoco es cierto que cuando hay una asíntota siempre por un lado se vaya hacia un infinito, más o menos, y por el otro se vaya al contrario. Eso tampoco es cierto. Hay funciones que por los dos lados se van hacia más infinito o por los dos lados se van hacia menos infinito. Es decir, que porque habitualmente veamos que sucede una cosa no quiere decir que suceda siempre. Lo mismo habría que hacer con el límite cuando x tiende a 2, que como sale 2 partido por 0 también nos está diciendo que va a salir una asíntota. Faltaría realizar los límites laterales para, en el número 2, si nos lo pidieran, situar la asíntota también, viendo cómo es esta función por cada uno de sus lados. Bien, finalmente concluimos que hay asíntotas en x igual a menos 2 y en x igual a 2. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora las asíntotas horizontales. Para hacer las asíntotas horizontales, aunque aquí hace los límites a la vez, esto no es adecuado. Es decir, hay que hacer el límite cuando x tiende a más infinito de 2x cuadrado menos 3x partido por x cuadrado menos 4, y hay que hacer el límite cuando x tiende a menos infinito de 2x cuadrado menos 3x partido por x cuadrado menos 4. Si recordáis la teoría, cuando es un cociente de polinomios estamos haciendo un límite en el infinito, lo único que nos interesa son los términos principales, que es lo que hace aquí. Eso desaparece en los otros términos, pero hay que tener en cuenta que tienen el mismo grado, con lo cual el límite cuando x tiende a más infinito es el cociente de los coeficientes, es decir, el número 2 que va con el del numerador dividido entre el número 1, que es decir, este límite vale 2. Y cuando vamos hacia menos infinito, al elevar al cuadrado, en los términos principales, sigue siendo positivo. Es decir, aquí la única diferencia sería que alguna de estos elementos del numerador o del denominador cambiase de signo sobre cuando íbamos a más infinito. Pues bien, aquí no sucede porque x cuadrado cuando vamos a menos infinito es positivo, números negativos elevados al cuadrado son números positivos, y en el denominador igual, con lo cual este límite también vale 2. ¿Qué nos dice lo que acabamos de encontrar? Pues que en el punto 2 del eje Y tenemos una asíntota horizontal, asíntota en Y igual a 2. Vamos
a dibujar la gráfica de esta función para que veáis lo que acabamos de obtener y veáis cómo se comporta esta función, aunque el ejercicio este concretamente no lo pide. Generalmente en muchos ejercicios, cuando se calculan las asíntotas, se nos pide que averigüemos en la posición de la función con respecto a sus asíntotas. Para eso vamos a dibujar y os voy a explicar cómo se obtiene esa situación. Aquí tenemos la gráfica de la función dibujada en GeoGebra. Como veis, la recta y igual a 2 es una asíntota horizontal, x igual a menos 2 es una asíntota vertical y x igual a 2 es una asíntota vertical también. Como hemos calculado los límites laterales en el menos 2, hemos visto que cuando nos acercábamos por la izquierda, la función se disparaba hacia más infinito, por eso sale esta rama aquí, y cuando nos acercábamos por la derecha salía menos infinito, por eso la rama se va hacia menos infinito. Si hubiésemos hecho estos límites laterales también en el 2, habríamos visto que el límite cuando x se acerca a 2 por la izquierda, es decir, con estos números de por aquí, de esta función, nos tendría que haber salido menos infinito, por eso la rama va hacia abajo, y de igual manera el límite cuando x se acerca a 2 por la derecha de f de x, es decir, por este lado, las imágenes, como vemos, se disparan hacia más infinito, es decir, nos hubiera salido más infinito. Y para situar la gráfica con respecto a su asíntota horizontal, pues podríamos haber dado un número, yo que sé, como el número 20, por ejemplo, habemos dado la x igual a 20, y calcular la imagen de la función, es decir, sustituir aquí la x por 20, 2 por 20 al cuadrado menos 3 por 20, partido de 20 al cuadrado menos 4, y habríamos obtenido un número que nos da más pequeño que el número 2, que es donde está la asíntota, con lo cual habríamos averiguado que la asíntota, cuando vamos hacia más infinito, está por debajo, o se aproxima a la asíntota por debajo de ella. De igual manera, si hubiésemos dado un número, yo que sé, como el número menos 16 en la parte negativa, habríamos visto que al sustituirlo en la imagen nos sale un número más grande que 2. Nos sale un número más grande que 2 que nos está diciendo que la rama de la función, en este caso, cuando vamos hacia menos infinito, se aproxima a la asíntota por la parte de arriba. Es decir, dando dos valores, obtenemos la situación de la asíntota con respecto a la función, y podríamos hacer una aproximación dibujando cómo está aproximadamente la función con respecto a sus asíntotas. El siguiente ejercicio es un ejercicio en el que se nos pide que estudiemos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los máximos y mínimos, es decir, los extremos relativos de esta función. Aquí tenemos la solución, que en este caso he puesto aquí la gráfica para que la veáis, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que generalmente esta gráfica no la vamos a tener, con lo cual no vamos a poder comprobar si esto está bien, salvo que utilicemos el programa GeoGebra o tengamos la gráfica ya dibujada. ¿Cómo se obtienen los intervalos de crecimiento y de decrecimiento? Pues muy sencillo. Hay que coger la función, hay que derivar la función, hay que ver donde la función vale 0, la derivada, perdón, vale 0, porque es donde la tangente es horizontal y donde nos van a aparecer los máximos y los mínimos, los extremos relativos, y estudiar el signo antes y después de la derivada para ver si es creciente o decreciente antes de estos puntos. La cosa es bastante sencilla. En este caso es una función polinómica, y su derivada es bastante sencilla de obtener. Sería un tercio que se queda igual, y ahora vendría por 3x cuadrado, que es la derivada de x3, menos la derivada de 4x, que es 4 que se queda igual, y la derivada de 1, que es de x, que es 1. Un tercio por 3 es 1, con lo cual aquí te sale x cuadrado menos 4. Aquí la tenéis. Si igualamos x cuadrado menos 4 a 0, esta ecuación ha salido ya en estos ejercicios varias veces. Hemos visto que la solución de esta ecuación son los números 2 y menos 2. En x igual a 2 y menos 2, esta función tiene extremos relativos. ¿Cómo obtenemos qué hay en cada uno de esos extremos? Bien, para hacer esto podemos hacer la segunda derivada pero lo mejor en este caso es hacer lo que se llama una tabla de variación.
Si nos han salido dos números, pues nosotros, por decirlo de alguna manera, tendremos desde menos infinito hasta 2, elegiremos un número. ¿Qué número? El que queramos, es decir, perdón, vamos a empezar, el menos 2 está antes. Un número que esté entre menos infinito y menos 2, por ejemplo el número menos 3. Este número lo elegimos nosotros, ¿de acuerdo? Que está entre estos dos. Luego de menos 2 hasta 2 elegimos otro número, por ejemplo el 0. También, repito, lo elegimos nosotros. Y desde 2 hasta más infinito, colocando los distintos trozos, aquí elegimos el 3. Y lo que tenemos que hacer es ver el signo de la primera derivada. Si el signo de la primera derivada en estos números es negativo, la función será decreciente en todo el trozo. Aquí habría que incluir también los números donde la función no existe, cosa que en este caso no hay que hacer porque la función es una función polinómica y el dominio de esta función son todos los números reales, y lo que vamos a hacer es sustituir estos números en la derivada. La derivada la tenemos aquí, x cuadrado menos 4, y si le ponemos menos 3 al cuadrado menos 4, pues nos sale 9 menos 4, que es 5. Como es positivo, que es lo único que realmente nos interesa, eso quiere decir que en este caso la función es creciente. La función va hacia arriba. Seguidamente, entre menos 2 y 2 hemos elegido el 0, sustituimos en la derivada, ojo, porque se sustituye en la derivada, y lo que nos sale es un número negativo, que es menos 4. Eso quiere decir que desde menos 2 hasta 2 la función, es decir, esto sobre la función, es decreciente. Y si nuevamente sustituimos 3 al cuadrado menos 4, nos vuelve a salir 5, que quiere decir, número positivo, que la función es creciente. Si la función antes del menos 2 es creciente y después es decreciente, quiere decir que aquí hay un máximo. Y de igual manera, si antes del 2 es decreciente y después es creciente, quiere decir que aquí hay un mínimo. Bien, esa es la conclusión que obtenemos aquí y que dice estos dos párrafos, con lo cual lo que nosotros diríamos sería que esta función es creciente, como veis aquí, desde menos infinito hasta el número menos 2, que es lo que nos ha salido aquí, y también desde el número 2 hasta más infinito, junto con desde el 2 hasta más infinito, más infinito. Y es decreciente entre el menos 2 y el 2. Tened en cuenta que hay que contestar a las preguntas, es decir dónde es creciente y decreciente, que es lo que nos pide, y decir también que en x igual a menos 2, f de x tiene un máximo relativo y que en x igual a 2, f de x tiene un mínimo relativo. Este dibujo, aquí, si quisiéramos saber dónde está el máximo como está aquí, tendríamos que coger el número menos 2 y sustituirlo en la función. Tened en cuenta que para saber si una función es creciente o decreciente se sustituye en la derivada, pero para saber lo que vale o dónde está un determinado punto hay que sustituir en la función, es decir, este menos 2 se pone en la x de la función y nos daría, parece ser que es 5, no lo sé, porque no podemos verlo aquí en la función si no despejamos, y ahí es donde está el máximo. De igual manera, para saber dónde está el mínimo, tendríamos que sustituir el número 2 en la función y obtendríamos dónde está el mínimo. Este ejercicio, igual que el anterior, nos pide determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y mínimos de esta función, que calculemos algunos de sus puntos y entre ellos los puntos de corte de la gráfica con los ejes, y con toda esta información que hagamos un esbozo de su gráfica. Como veis, aquí tenemos una función que es una función polinómica, que como dice aquí está definida para todo número real, es decir, su dominio son todos los números reales, y vamos a obtener su derivada. La derivada de esta función es 6x menos 6x cuadrado, que igualamos a 0 para localizar sus extremos relativos y posteriormente comprobar si son máximos, son mínimos o de qué tipo son, y a partir de ahí estudiar el crecimiento y el decrecimiento. Para hacer esta ecuación de segundo grado, que es incompleta, sacamos factor común y de aquí obtenemos una factorización, 6x multiplicado 6x por 1 da 6x, 6x por menos x da 6x cuadrado, y de aquí
como en otras ocasiones, o 6x es 0, de donde x es igual a 0, tenemos una de las soluciones de esta ecuación, o bien 1 menos x, que es el otro factor, es igual a 0, de donde menos x es igual a menos 1, o lo que es lo mismo, x es igual a 1, que es el otro factor. En estos dos puntos del eje x, la función puede tener extremos relativos, máximos o mínimos, ¿de acuerdo? Lo que hacemos, ya vimos en un ejercicio anterior, es una tabla donde entre menos infinito, 0, 1 y más infinito, damos una serie de valores para ver si la función, estudiando el signo de la primera derivada, a ver si la función es creciente o decreciente. Por ejemplo, podemos dar entre el menos infinito y el número 0, podemos dar el número menos 1, entre el 0 y el 1 podemos dar el número 1 medio, y entre 1 medio y más infinito podemos dar el número 2. Lo que tenemos que hacer en cualquier caso es ver o estudiar el valor de la derivada en este número menos 1, en este número 1 medio y en este número 2. Y ver si la derivada es positiva o negativa. Como dice aquí, se comprueba simplemente, aquí nos indica ya el resumen, dice que la derivada es negativa si la x es menor que 0, es decir, el resultado de evaluar esto nos sale menor que 0, lo cual quiere decir que en todo este trozo la función es decreciente, es decir, va hacia abajo. De igual manera, evaluaríamos la derivada en este número 1 medio y veríamos que nos sale positiva, sustituyendo aquí en la derivada, aquí tenemos la derivada, ¿lo veis? Aquí es donde habría que sustituir estos números para observar lo que obtenemos. Nos dice que la derivada sale mayor que 0, es decir, la función es creciente, y eso quiere decir que en el 0 la función, sin más remedio, tiene que tener esta forma, lo cual quiere decir que tiene que tener un mínimo. Seguimos, y en el número 2 dice que la derivada nos va a dar menor que 0, lo cual quiere decir que aquí la función vuelve a ser decreciente, y esto nos dice que en el 1 la función tiene un máximo, como nos viene diciendo el ejercicio aquí en estos apartados, ¿de acuerdo? Bien, nos pide también calcular algunos de sus puntos de la función, los puntos por los que pasa, y entre ellos que averiguemos los puntos de corte con los ejes. Lo tenemos en esta situación, y aquí, puntos de corte con los ejes, con el eje X, lo que hacemos es igualar la función, aquí la tenéis, la función a 0, volvemos a obtener una ecuación que vamos a resolver sacando factor común, se puede sacar factor común x cuadrado, y de igual manera que en el caso anterior, igualando x cuadrado a 0, obtenemos una solución, e igualando 3 menos 2x a 0, obtenemos la otra solución. En x igual a 0, la función corta al eje x, y en x igual a 3 medios, la función corta al eje x. Aquí los tenéis representados, aquí está el número 3 medios, que es 1,5, y el 0, que además, según el apartado anterior, resultaba que la función tiene un mínimo. Si además damos que en este punto se corta el eje x, resulta que el mínimo que está aquí está también sobre el eje x, ¿de acuerdo? Ya tenemos que la función pasa por el punto 0, 0 al habernos salido que corta en el 0 al eje x, con lo cual, como al eje y, como es la imagen del 0, solo puede tener un punto de corte, pues el 0, 0 es también el punto de corte con el eje y, ¿de acuerdo? Calculamos la imagen del 1, sustituyendo en la función la imagen del 1, que es el punto donde tenía un máximo, que es 3 por 1 al cuadrado menos 2 por 1 al cubo, que es 1, lo cual quiere decir que esta función pasa por el punto 1, 1, y ahí era donde tenía el máximo. Y también ha calculado la imagen del menos 1, nos decía calcular algunas imágenes, pues la imagen del menos 1, que sustituyendo obtenemos que vale 5, que es esta de aquí, con lo cual la función pasa por aquí, calculamos también la imagen del 2, que es menos 4, y si observáis, solo quedaría, pues, en principio hacer un esbozo uniendo que aquí que es decreciente, y aquí que aquí es creciente,
y llega hasta aquí, que vuelve a decrecer y que continúa siendo decreciente y que pasa por aquí y así continuaría hacia abajo. Este es el esbozo que se nos pide de esta función. Este ejercicio nos pide que representemos gráficamente una función definida a trozos, una función que consta de dos trozos, 4 menos x si la x es menor que 4 y x cuadrado menos 10x más 24 si x es mayor o igual que 4. Las funciones definidas a trozos, ya hemos hablado de ellas en otras ocasiones. Lo primero que debemos hacer es tener perfectamente claro los dos trozos que tiene esta función, que se separan con el número 4. Es decir, no es que aquí hay una asíntota vertical, estoy poniendo esta imagen para que se vean bien los dos trozos. Si los números x, es decir, los valores del eje x, son menores que 4, la función la calcularemos con esta expresión algebraica en todo este trozo, que va hasta el 4 sin incluir el 4, ojo a eso, y del 4 en adelante incluyendo el 4, vamos a pintarlo de esta manera, se calculan las imágenes usando esta expresión algebraica. Si nos pide que representemos la gráfica, lo que hacemos es observar que desde menos infinito hasta el número 4, la expresión algebraica es un polinomio de grado 1, quiere decir que esto va a ser un trozo de recta porque es una función lineal, es un trozo de una función lineal que llegará hasta el 4 sin incluirlo, y del 4 en adelante lo que tenemos aquí es una función polinómica, un trozo, una expresión algebraica de un polinomio de segundo grado que nos indica que la gráfica va a ser un trozo de parábola, porque estas funciones, su gráfica es una parábola. Bien, sabiendo estas cuestiones, vamos directamente a representar cada uno de los trozos de esta función definida a trozos, ¿de acuerdo? Para ello vamos a empezar con los valores menores que 4, donde la función, como dice aquí, se calcula usando 4 menos x. Como dice aquí, su gráfica es una recta y simplemente damos dos valores, es decir, esto es hacer una tabla con dos valores, dar dos valores aquí, le da el valor 0 y el valor 3, 0 y el 3, y yo añado que el 4, aunque lo vamos a pintar sin rellenar, se lo vamos a dar también por ver dónde acaba la función. Es decir, ahora calcularíamos las imágenes haciendo 4 menos 0 aquí, que nos daría 4, haciendo 4 menos 3 aquí, que nos daría 1, y haciendo 4 menos 4, que nos daría 0. Este último punto, el 0, 0, lo vamos a pintar sin rellenar. Es decir, ¿por qué? Porque como veis aquí en el dibujo, quien se ocupa de rellenarlo, por decirlo de alguna manera, si es que coincide, es el trozo este azul, que es el siguiente trozo, porque el número 4, como veis aquí, está incluido dentro del siguiente trozo. Bien, aquí tenéis, se pinta este punto y aquí está trazada la recta que continuaría por aquí hacia arriba y llega sin estar encima del número 4. Ahora vamos a los valores mayores o iguales que 4. Como dice aquí la definición de la función, el trozo es x cuadrado menos 10x más 24 y su gráfica, como dice aquí, es una parábola. Para representar una parábola, lo primero es obtener dónde está el valor x del vértice. Recordad que la x del vértice era menos b partido por 2a, que en este caso sería menos 10 partido por 2 por 1, que nos da el 5. Calculamos la imagen del 5 para obtener el punto donde tiene el vértice de esta parábola y obtenemos que, pues, 5 al cuadrado menos 10 por 5 más 24, pues nos da 25 menos 15, 25, perdón, menos 50 más 24 nos da el número menos 1. Es decir, el vértice de esta parábola, como veis, está en 5 menos 1. Como el numerito que multiplica x cuadrado es mayor que 0,
la rama de esta parábola están hacia arriba y solo nos queda dar unos cuantos valores. El 4, el 5 que ya lo hemos dado, el 6, el 7 en su trozo y calcular las imágenes, con lo cual aquí tendríamos el dibujo de la parábola que corresponde a este trozo. Si os dais cuenta, en esta imagen, este trozo verde que aquí, que formaría parte de la parábola si esta estuviese definida en todo R, no se dibuja, es decir, esta parte no se dibuja porque en este trozo la función que da las imágenes aquí es la expresión algebraica 4 menos x, y a partir del 4 incluido lo da la función x cuadrado menos 10x más 24. ¿De acuerdo? Como los dos trozos de la función se pegan bien, resulta que la función es continua porque se dibuja sin levantar el lápiz. Podría haber pasado que la recta esta terminara por aquí arriba y la parábola empezase aquí, con lo cual sería una función que en el número 4 sería discontinua, pero en este caso la función se pega bien y la gráfica de esta función es continua. Nos pide también los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, pues aquí están bien claros. Desde menos infinito hasta el número 5 la función es decreciente, como se observa perfectamente, y desde el 5 hasta más infinito la función es creciente. En x igual a menos 5 la función tiene un mínimo que es absoluto y relativo, porque es además el valor más bajo de la función, y que coincide con el vértice de la parábola, y no tiene ningún máximo porque la función se dispara hacia más infinito y no hay ningún punto donde la función tenga un valor mayor que en los alrededores. Este sería el estudio que se nos pide de esta función, y con lo que habéis visto lo tenemos ya terminado. Este otro ejercicio vuelve a ser representar gráficamente una función definida a trozos. Esta vez esta función tiene 3 trozos. En el ejercicio anterior era una función solo con 2 trozos y el procedimiento es exactamente el mismo. Como vais a ver, una vez que tengamos la gráfica nos pide que indiquemos si es discontinua y que demos, igual que en el caso anterior, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, sus máximos y mínimos, y si tiene alguna asíntota. Bien, esta función dice aquí que su dominio es todos los números reales, porque en este primer trozo es una función polinómica que no tiene ningún problema, en este segundo trozo es una función polinómica, y este tercero, que es una función de proporcionalidad inversa, solo tendría problemas si la x fuese 0, porque está aquí en el denominador. Pero como esta expresión algebraica solo se utiliza para calcular las imágenes si x es mayor que 4, pues entonces el 0, que sería un problema, no está en su trozo, con lo cual, como dice aquí, su dominio es todo R. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ir dibujando cada uno de los trozos, comenzando con el primero, x cuadrado menos 2x, que llega si x es menor o igual que 1. Aunque aquí no lo hace, yo vuelvo a insistir, como he hecho en clase y como digo continuamente, esto es un trozo de parábola. Un trozo de parábola quiere decir que lo primero es el vértice. ¿Dónde tiene el vértice esta parábola? La coordenada x del vértice es menos b partido por 2a, que en este caso sería, esto es la a, que es un 1, la b no aparece, por lo tanto es 0, sería menos 0 partido de 2 por 1, es decir, 0. Y la coordenada y del punto del vértice sería sustituir la x por el 0 que hemos hallado aquí, 0 cuadrado menos 2, eso quiere decir que esto da menos 2, el vértice está en el punto 0 menos 2. Como la x es 0 y está dentro de su trozo, quiere decir que el vértice queda dentro de su trozo. De hecho, aquí lo tenéis, el punto 0 menos 2 es el vértice de este trozo de parábola. Además, como el número que multiplica aquí es un número positivo, el número a de esta expresión algebraica es un número positivo, la parábola tiene las ramas hacia arriba. Lo único que hace aquí es, además, dar el número menos 2 y el número 1, que es donde acaba la parábola, y quedaríamos indistintamente si no estuviese también, para pintarlo sin rellenar.
Sustituimos el número menos 2 y el número 1 y obtenemos los puntos menos 2, 2, como veis aquí, y 1, menos 1, como veis aquí. De esa manera pintamos el trozo hasta el valor del eje X, 1, que es donde acaba su trozo, y ahora vamos a ocuparnos de la función desde 1 hasta menos 4. El 1 sin incluir, el 4 incluido. Y lo que hacemos aquí es dar valores, porque es un trozo de recta. Damos valores y aunque el número 1 no pertenece a su trozo, lo vamos a dar también, aunque lo vamos a pintar sin rellenar, como vais a ver ahí en el dibujo. Y vamos a calcular pues lo que vale la función, que en este caso es x menos 1. Aquí sería 1 menos 1, que da 0, con lo cual habría que pintar el punto 0, 0. Pintar no, pintar sin rellenar. Aquí lo tenéis, porque el número 1 no está en este trozo, pero por saber dónde empieza esta función es conveniente dar este valor. Además, da también el valor número 2, por ejemplo, que sería 2 menos 1, que es 1. Tendríamos que pintar el punto 2, 1. Aquí lo tenemos, aquí está el punto 2, 1. Y damos alguno más, especialmente donde acaba, para ver dónde acaba esta función, que como si está en este trozo, si lo vamos a rellenar, sería 4 menos 1 igual 3, tenemos que pintar el punto 4, 3, que lo tenéis aquí. Es un trozo de recta, dibujamos y llegamos hasta aquí. Y el siguiente trozo, que es una función de proporcionalidad inversa, las funciones este tipo de funciones de proporcionalidad inversa, como el número que hay en el numerador es positivo, tiene una pinta parecida a esto que estamos viendo aquí. Esto es lo que indica la teoría. Como aquí sería a partir del número 4, sería a partir, si el número 4 estuviese por aquí, pues va a tener una rama de este tipo que vamos a calcular dando una serie de valores, ¿de acuerdo? Y vamos a dar esa serie de valores y vamos a dibujar la función. Los números del eje X que vamos a dar son el número 6, el número 10 y el número 12, y vamos a hacer pues 12 dividido entre 6, que es 2, 12 dividido entre 10, que es 1,2, como veis aquí, y 12 dividido entre 12, que es 1, que son, pues, como veis aquí, número 6, que vale 2, el 10 que vale 1,2, más o menos dibujado, y el 12 que vale 1. Aquí no le he dado, pero también le vamos a dar nosotros el número 4, porque queremos saber si empieza justo donde acaba la otra. Es decir, le vamos a dar a la X el valor número 4, aunque aquí sería un punto sin rellenar, y vamos a calcular la imagen, que por un lado sería la real, que es 4. La real se utiliza la función x menos 1, que sería, si le damos el valor 4, pues 4 menos 1, que es 3, que es de lo que está pintado, y en el caso este sería 12 partido por 4, que también sale 3. Por eso veis que aquí este trozo de función empieza justo donde acaba la otra, ¿de acuerdo? Sabemos que esta función va hacia abajo hasta pegarse al eje X, como las funciones de proporcionalidad inversa, y aquí tenemos la gráfica. Cosas que se observan en cuanto a la continuidad. En el punto X igual a 1 hay una discontinuidad de salto, porque la función acaba en el valor menos 1, pero luego empieza aquí a partir del 0. En el número 4, que es el otro sitio donde podría haber problema, no los hay, porque el valor de las imágenes donde acaba, que es el 3, es justamente donde empieza el siguiente trozo, con lo cual la función se pega perfectamente. En cuanto al crecimiento y decrecimiento de esta función, pues se ve perfectamente que la función es decreciente desde menos infinito hasta el número 0. Es más, en el x igual a 0 tiene un mínimo relativo, que como es el valor más bajo de la función, también es absoluto.
Y lo que sucede después es que vuelve a ser decreciente desde 4 hasta más infinito, es decir, juntos desde 4 hasta más infinito, como veis aquí. Aquí la función vuelve a ser decreciente. Y es creciente, pues desde el valor 0 hasta 1, donde hay un punto de discontinuidad, junto con desde 1 hasta 4, como veis en la propia gráfica de la función. Para estudiar las asíntotas horizontales, puesto que verticales no hay ninguna, pues la función está definida en todos sus valores, habría que hacer el límite cuando x tiende a más infinito de f de x, que cuando x va a más infinito, como veis por aquí, la función está calculada con la expresión algebraica 12 partido por x, es decir, habría que hacer el límite cuando x tiende a más infinito de 12 partido por x. Cuando x tiende a más infinito, esto se hace muy grande, 12 dividido entre números muy grandes, límite 0, es decir, y igual a 0, que es el eje x, es una asíntota horizontal. De igual manera, haríamos el límite cuando x tiende a menos infinito si no tuviésemos la gráfica, pero es que en este lado, cuando x tú te la llevas hacia menos infinito, resulta que la función no tiene ninguna asíntota, porque lo que hace es que se dispara hacia más infinito, no hay ninguna asíntota horizontal. Con lo cual, tenemos el estudio completo de esta función, tal y como se nos pedía en el ejercicio. Observad cómo va uno obteniendo la información adecuada según vamos obteniendo datos sobre esta función. Primero su gráfica, sus puntos de continuidad y discontinuidad y los límites, etcétera, etcétera. Sobre todo cuando tenemos la gráfica, como es el caso en el que tenemos este ejercicio, pues responder a todas estas preguntas del crecimiento o decrecimiento no precisa de tener que hacer la derivada, puesto que tienes la gráfica a la vista para obtener todo lo que necesitas de ella. En este otro ejercicio tenemos dos funciones y se nos pide hallar el valor de la composición de estas dos funciones en un orden y en otro en unos números. Nos pide también el dominio de la composición de f compuesto con g de x y nos pide hallar la función inversa de la función g, la función que compuesta con ella nos da la identidad. El apartado A es bien sencillo, f compuesto con g del número 2, pues es hacer en primer lugar quién es g de 2, que es sustituirlo en la función g, que es 1 partido por 2 menos 3, que es 1 partido por menos 1 y da menos 1, y entonces aquí donde está g de 2 ponemos menos 1, como veis aquí, y calculamos ahora f de menos 1. f de menos 1 sustituimos en el valor de la función f la x por menos 1 y obtenemos que el valor de f compuesto con g, que es exactamente lo que acabamos de hacer en el número 2, es 3. ¿De acuerdo? Daros cuenta que f compuesto con g del número 2 ni es lo que vale f en el 2, ni es lo que vale g en el 2. Es una composición. De igual manera, se hace el apartado g compuesto con f de menos 1, que lo que consiste es sustituir o hallar f de menos 1. f de menos 1 es el número 3 y sustituimos la x ahora en la función g por 3 y obtenemos 1 partido por 0 que no está definido, es decir, g compuesto con f del número 3 no existe, no está definido, ¿de acuerdo? Que es lo que acabamos de ver. El apartado B nos pide hallar f compuesto con g y f compuesto con g de x es f de g de x y, como veis aquí, es poner la función g en el lugar de la x. Después lo que hacemos es que esta función g es 1 partido por x menos 3 y es lo que colocamos al cuadrado en primer lugar, como veis aquí, menos 2 por esto. Haciendo estas operaciones, que es hacer la resta, esta que tenéis aquí, el mínimo común múltiplo es x menos 3 al cuadrado y
arreglando los numeradores, obtenemos que nos da esta función. Esta función nos pide su dominio y, como es una función racional, los puntos donde esta función puede presentar problemas con el dominio son los valores en los que el denominador se hace 0. El denominador se hace 0 si la x es 3. Por eso el dominio, como veis aquí, es todos los números reales menos el 3, que no tiene mayor dificultad. Y para hallar la inversa de una función, lo que hacemos, como veis, es llamamos sí a la función g, que sabéis que es simplemente otra forma de referirnos a esta función, y lo que se hace es intercambiar la x con la y ahora despejar esta y. Es decir, intercambiamos, como veis, donde hay x ponemos y donde hay y ponemos una x, aquí lo tenéis, y lo que hacemos ahora es mandar esto hacia allá a multiplicar y esta x aquí a dividir, con lo cual obtenemos esto, y ahora este menos 3 lo pasamos al otro lado y vemos que y es igual a 1 partido por x más 3. Es decir, esta es la función inversa de g, que recordaréis de teoría, se llama g-1 de x. Este es el nombre que le damos a la función inversa. Este ejercicio está dentro de las distintas operaciones que se pueden hacer con una función y tiene dos elementos importantes, como son la composición de funciones y el cálculo de una función inversa. Bien, con este ejercicio terminamos esta segunda parte del vídeo y espero que os haya sido de ayuda para preparar el examen de esta segunda evaluación.